Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a ver algo muy interesante. Como siempre tratamos de hacer videos que pueden generar algún conocimiento, mejoren los conocimientos y algún interés. Mire lo que tengo acá. Parece una bala de cañón, pero en realidad es un motor del año 1940, que podríamos decirle que es un generador AR del año 1940. Esto es un dinamotor. Usted le aplica 12 volts por un lado y puede salir 220 volts por el otro lado. Ahora les voy a explicar, si se quedan hasta el final del video, lo voy a desarmar, vamos a ver el interior de la bobina y les voy a explicar la diferencia que hay con este generador. Es muy parecido al generador AR hecho en el año 1940. Esto se utilizó en los equipos militares de la época de la Segunda Guerra Mundial y lo habían hecho ya en el 1940 anteriormente. Acá, si ustedes lo ven, dice 12 volts. 12 volts de entrada y de salida tiene 160 volts. Si usted en vez de 12 volts pusiéramos 24 volts, vamos a tener 220 volts. Tiene que ver mucho la entrada con respecto a la salida, pero vamos a respetar los valores que tiene acá, 12 volts y salida 160 volts. Como le dije, si se quedan lo voy a desarmar. Primero lo voy a hacer funcionar para que vean el funcionamiento de este aparato. Es un motor combinado con un generador. Es algo parecido a los videos que hemos estado haciendo, pero sin la correa, están unidos en el mismo eje. Ahora les voy a explicar. Adentro hay una bobina como esta, con un colector, y del otro lado hay otra bobina, bobinada al revés, sobre el mismo eje, con otro colector. Colector le llamamos a este conmutador, donde tiene muchas delgas, y que va a generar la corriente de salida. De un lado se utiliza como motor, ya lo voy a desarmar. Les muestro esto para que vean lo que hay adentro. Lo más importante que veamos es el funcionamiento, porque eso es realmente lo que nos va a llamar la atención. Vamos a la mesa de trabajo y vamos a ver el funcionamiento. Bueno, este generador tiene una conexión de 12 volts y una salida de 160 volts aproximadamente. Lo voy a conectar. Este es el positivo de la entrada al positivo de 12 volts. Va a haber un poco de lío de cable acá, pero bueno, si ustedes lo analizan, después yo le hago un dibujo en la pizarra. 12 volts de la batería a los 12 volts del generador. La salida del generador es esta, que no tiene nada que ver con los 12 volts. En este momento voy a poner este foco, que es de 220 volts. En realidad va a alargar menos de 220 volts porque lo voy a alimentar con 12 volts. Va a alargar 160 volts aproximadamente. Yo lo voy a conectar, el foco prende igual con 160 volts. Es un foco de LED. Ahí lo conecté en la salida. Este es el positivo. Me faltaría conectar el negativo de los 12 volts del generador. Inmediatamente lo conecte, va a empezar a girar el motor, va a impulsar el generador que tiene de este lado y va a producir los 200 volts, pongámosle 160 en este caso. Ahí empezó a andar. Lo voy a volver a parar porque ahí se siente el ruido de la turbina y el funcionamiento. Mire, mire. Está generando, pero no llega el voltaje para prender el foco. Ahora lo voy a dejar puesto. Bueno. En este momento está generando el voltaje que hace que prenda el foco. Yo le dije que es un generador AR del año 1940, porque en realidad el generador AR que se divulga tanto en los videos es exactamente igual. Es un motor y un generador, pero axial. Axial se llama que la bobina no está puesta en este sentido, sino que eso es como un plato. Ya le voy a hacer el dibujo. Es como un plato con los imanes concéntricos. Vamos a este aparato por ahora. Vamos a ver el consumo que tiene de entrada. Acá tengo una pinza amperométrica.
Lo vamos a poner en corriente continua porque no cualquier pinza puede medir la corriente continua de este tipo. Miren, a ver si voy a tratar de que lo pueda ver la cámara. Bueno, se me salió. 3 amperes 8. 3 amperes con 8. Yo le voy a sacar el foco. Ahí está midiendo el amperaje que sale de la batería. Yo ahora voy a desconectar el foco. Y lo voy a hacer andar nuevamente. 0,03 miliamperes. Deja de consumir inmediatamente, saco la carga. Ahora yo le voy a poner un foco que tiene mayor carga, mayor consumo. Que es este. Lo voy a parar porque me va a dar corriente si lo dejo andando. Desconecto el foco de LED que ustedes vieron. Es este el foco de LED, lo desconecto. Y voy a conectar un foco con filamento que consume mucho más, ya que el filamento es una resistencia. Este es el punto de masa de salida de los 220 volts, o los de los 160 en este caso. Y lo vamos a hacer andar nuevamente y vamos a ver cómo el consumo de los 12 volts aumenta. Bueno, ahí está consumiendo 4 amperes y pico cuando está conectado este foco. Hay una relación directa en lo que entra con respecto a lo que sale. Si usted mide acá, yo ahora voy a medir con el tester el voltaje que tengo en un lado y en el otro lado. Este tipo de mediciones son las que hacen a la realidad del sistema. Esto es corriente. No sé si ahí se ve el tester. Está puesto en corriente. A ver. En amperes, no, perdón, en amperes, no, acá está, corriente acá. Voltaje 200 volts de corriente continua. Vamos a medir la batería. Ah, no, está, ahora lo vamos a medir, no está puesto en amperes. Ahora sí, está en voltaje. Mido la batería 11,2. ¿Por qué 11,2? Porque hay una pequeña caída de tensión a medida que está consumiendo. Y ahora vamos a medir la salida que está haciendo prender el foco, que es esta. Ahí está. 112.3. Bueno, visto desde este punto de vista, podemos decir que ha generado más corriente de la que entra. Podemos decir que acá tenemos 12 volts y esto es un generador de energía infinita porque tiene 112 volts. Como si acá hay 12, 11 teníamos. Otra vez lo mido, 11. Y acá tiene 112.7. ¿Qué pasa? Acá no está sobrando energía. Esa es la confusión que genera este tipo de aparato. Generamos más corriente que la que le entra, entonces teóricamente esto, si se lo metemos acá, que es el error común, debería funcionar y a su vez podemos sacar más corriente. Totalmente falso, lamentablemente siempre digo lo mismo, totalmente falso, y los canso con eso de todo falso. Siempre lo que consume de este lado es menor a lo que nos entrega, pero en este caso parecía que estoy mintiendo porque acá tengo 12 volts, 11.2 y acá obtengo 111. Entonces no es verdad lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que, ¿dónde está la diferencia? Que yo tengo que multiplicar los 4 amperes por los 12 volts y tengo que ver qué consumo tengo en la salida en amperes. A ver, si no me da corriente, voy a medir el amperaje acá.
089, 0800, a ver, ahí no se ve, ¿no? Se me acabó. ¿Qué pasó acá? No sé si tiene mucha pila, voy a ponerlo acá. No. Se me acabó la pila, que es justo para hacer la prueba. Vamos a ver si lo puedo medir en un instante. 0,6. Vamos a hacer otra cosa. Voy a desconectar esto, ya que la pinza amperométrica se quedó sin pila. Lamentablemente esto en el video no debería hacerlo, pero para que vean que está en vivo, voy a conectar este para medir amperes. Para medir amperes tengo que estar en serie con el consumo. Lo voy a poner en 20 amperes. Ahí está marcando 0. Conecto los cables en serie con el foco que va a consumir y voy a saber. Ya dije que la batería tenía 11 volts y que acá tenía 112 volts. Ahora vamos a ver cuántos amperes consume el foco. 0.3, 300 miliamperes. Si yo multiplico los 300 miliamperes por el voltaje de 121, me da la potencia, que va a ser siempre menor a la multiplicación de los 11 volts por los amperes que consumo. Entonces, amigos, esto nunca podemos medir solamente el voltaje. Por eso cuando hacemos alguna experiencia creemos que hemos generado energía. Pero la energía, ya se lo he explicado varias veces, se mide en volt por amper. Si bien acá hay menos voltaje, hay como 6 amperes, creo que había recién. 6 por 12, estos son 2 por 6, 12, 772 vatios. Y acá estoy consumiendo 100 por 3, 30 vatios. 30 vatios por 0,3, no por 3, es 100 por 0,3. Es mucho menos los vatios que salen de lo que estoy consumiendo. Yo lo voy a desarmar a este aparato para que vean cómo está hecho, que es muy interesante también. Bueno, ya vimos que esto funciona y que siempre el engaño está, no el engaño que uno cree que produce más, está en pensar que el voltaje es todo. No, el voltaje es una parte. Esto sería un generador de energía, pero más que un generador, un convertidor. Convierte de 12 a 160 en este caso. Bueno, medimos 121, 112 medimos. Es variable de acuerdo a la carga que tenga la batería. Si yo pongo más de 12 volts, voy a obtener del otro extremo más. Ahora le estoy sacando los tornillos para que podamos sacar la tapa y les muestre el interior de este aparato. Le digo, este es un invento hecho en el 1940 o anterior, porque estuvo en un equipo de comunicaciones de la Segunda Guerra Mundial. Porque antiguamente no se podía transmitir radio si no se usaban lámparas, y las lámparas consumían alto voltaje, no como el caso de los transistores, y necesitaban, para que sea portátil, generar con 12 volts mucha corriente. Mire, acá saco una tapa y acá saco la otra. Fíjese lo que yo le decía. A ver, de este lado lo voy a poner. Acá está el colector, que es esto, exactamente igual que este. Hay un colector. Son muchas delgas que va conmutando la bobina que le toca pasar en ese momento. Y de este lado es exactamente igual, porque un motor y un generador es lo mismo, depende. Si uno lo impulsa, se genera. En electromecánica se habla de máquinas eléctricas, no de generadores o de motores. ¿Por qué? Porque todos los motores son reversibles, se generan o producen. Entonces,
Es una máquina eléctrica esto. Acá yo pongo los 12 volts, hago girar esto, a su vez hace girar la bobina que está concéntrica dentro de este bobinado. Vamos a volver a explicarlo. Acá vendría el otro colector y la bobina encima. Es como si tuviera dos bobinas en uno. Nosotros en el caso de los generadores que hicimos de energía infinita, que no es real, poníamos una correa. Pero esto, el encendimiento máximo es esto. No hay correa, no hay fricción, no hay nada. Y aún así, nunca supera el valor de 1. ¿Qué significa? Usted pone 1 acá y siempre sale menos de 1. Porque hay una pérdida de energía. Acá las pérdidas son mínimas porque están hechas con el mismo eje. Colector de entrada, colector de salida. Con respecto al generador AR, incluso cuando hablan de AR, hablan de generador o convertidor, pero no hablan de energía infinita. Ojo, ¿por qué? Porque la energía infinita sería la energía que usted logra y que no se puede detener. Vamos a ir al pizarrón y les voy a explicar la diferencia con el generador AR. Este es el rotor de un generador. Tiene imanes. Puede ser una cantidad variable, 6, 8. Siempre número par generalmente. 2, 4, 6, 7 y 8. ¿Por qué par? Porque acá pongo norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur. Si fuera impar, tendría 2 nortes. Las bobinas del generador AR tiene 2 bobinas. Tiene 2 grupos de bobinas. Explico esto porque mucha gente me dice, ¿por qué no explica el generador AR? ¿Qué pasa con el generador AR? Todo esto que sale de este video es un poco para contestar algunas de las preguntas. Tiene una bobina encima de cada imán. Estoy hablando del generador AR. Unidas con un circuito. Y acá le ponen el famoso Arduino. El Arduino no es nada más que un conmutador, es un microprocesador donde usted puede ordenar, de decirle a este sistema que tenga una salida determinada. En este caso, el Arduino antiguo sería el colector, que es el que ordena el orden de las bobinas. En el generador AR, el Arduino lo que hace es hacer girar el motor porque no tiene colector. Es un sistema sin colector. Bueno, hasta ahí es un motor. Hemos hecho de este lado del generador. Es esto. De este lado del generador. Nos faltaría, perdón, de este lado que es el motor, que en el conjunto hace el generador. Hemos hecho el motor. El Arduino conmuta las bobinas para que gire. Ahora necesitamos producir corriente. ¿Qué ha hecho los que diseñaron el generador AR? Le pusieron otras bobinas. Las voy a poner en cualquier lugar porque lo importante es que sepamos que tienen otras bobinas. Bueno, justamente este no escribe. A ver el negro. Bueno, acá está. Tienen otras bobinas. Y así sucesivamente, por el cual quieren generar corriente. Pero todos los motores, ahora les voy a hacer otra demostración acá. Cuando yo consumo más energía de un lado en este motor, cuando yo consumo más energía del lado de la salida, consume más fuerza del lado de entrada. Quiere decir que este generador pasaría lo mismo. Cuando el motor empiece a girar, los imanes que pasen por las bobinas que pretendo sacar corriente, las voy a poner en serie, las corrientes, y voy a tener 2 salidas. Una por acá. Esta es la salida del generador. Generador. En este caso la salida es alternada porque pasa por un imán norte y un imán sur. Cuando es norte, el sentido es positivo y cuando es sur es negativo. Si damos un sistema de coordenadas, como ya se lo expliqué, la corriente sube cuando es positiva,
se hace 0, después se hace negativa. Quiere decir que vamos a tener corriente alternada. No importa que sea alternada, la podemos rectificar. Ahora, ¿cuál es la diferencia del generador AR? Le han sacado el núcleo a la bobina. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una bobina en este sentido, el campo magnético se produce así. Y dentro del campo magnético está el núcleo, en una bobina común. Ese núcleo produce un freno, que es el que quiere eliminar el inventor de la R, porque dice que sacándole el freno, esto puede generar más corriente sin frenarse en el consumo. En realidad es imposible, pero bueno, vamos a estudiarlo pues nuevamente, pero en realidad es imposible, porque la corriente que se induce es origen de la que usted aplica. Es como, vamos a hacer un lanzamiento de un cohete. Qué sé yo, esto es un desastre el cohete, pero bueno, lanzamiento de un cohete. Yo aplico una fuerza hacia abajo, esta es una fuerza 1, y el cohete se desplaza hacia arriba, una reacción, una fuerza 2, que son iguales. Es una reacción, pero la fuerza es exactamente igual. En el caso de la bobina pasa igual. La fuerza electromotriz que se encuentra es generada por la fuerza motriz. Entonces son iguales las fuerzas y a veces aparece esta diferencia. En este caso, el cohete sale hacia arriba por la fuerza que aplico hacia abajo. En la bobina pasa lo mismo. Al sacarle el núcleo, teóricamente o no teóricamente, prácticamente hace menos fuerza. Pero hace menos fuerza y engendra menos corriente. Si vuelve usted a la relación, volvemos al principio, nunca es mayor que 1. Siempre es menor que 1. ¿Por qué? Porque 1 es lo que le estamos aplicando y lo que nos da es menor que 1. Me hablaban en uno de los sistemas que podemos usar un superconductor, no semiconductor, superconductor, para evitar la caída de tensión y el calor, porque la ley de la termodinámica habla que es menor que 1 porque hay pérdidas en calor. Si nosotros bajamos la pérdida de calor, que tiene que ver con la resistencia, porque la resistencia, el calor es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Si yo bajo la resistencia poniendo un superconductor, va a haber mucha intensidad y menos calor. Pero siempre, siempre, siempre va a ser menor que 1. Cuando yo digo menor que 1 es que si aplico 1, lo que me va a estar, está justo al revés. 1 es mayor que esto. 1 es mayor que, le voy a poner en vez de 1, 0,08, pongámosle. Vamos a poner acá, 0,9, le voy a dar mucho rendimiento. Pero ese 0,9 es menor que 1 y nunca el 0,9 va a lograr que esto se quede manteniendo en funcionamiento perpetuo. Supongamos que se mantenga, que esto sea bollo con la mano, pero lo importante no son esos detalles, sino es lo que estamos aprendiendo de acuerdo a mi conocimiento. 1, si es igual a 1, el sistema funcionaría, porque lo que entra es lo que sale y yo lo puedo realimentar acá, hacer una realimentación y funcionaría. Pero ¿de dónde saco la energía que usted quiere tener infinitamente? ¿De dónde saco los 5 kilovatios, que es muchísimo? ¿De dónde saco 5 kilovatios, como hablan algunos generadores? Aplicando 1 kilovatio, supongamos, 1 kilo acá. ¿De dónde lo saco? Me están faltando 4. Son 4 kilovatios. ¿De dónde lo saco? Si de casualidad llego a 1, no puedo tener un exceso. En el generador AR lo atribuyen a que le sacan el núcleo y van en contra de la ley de Lenz. El imán produce electricidad porque se mueve con un esfuerzo contra las bobinas. Ese esfuerzo es la energía que uno le aplica. Amigos, cuando yo dije que este es un generador AR de la época
1940. Ahora creo que le ha quedado más claro. Esta es una maquinita muy linda y muy bonita. Esperemos que hayan entendido, que les guste. Si les interesa el canal y quieren hacer alguna colaboración, está abierto el sistema. Ahora YouTube nos permite que ustedes puedan hacer algún aporte. No es lo fundamental, yo voy a seguir haciendo videos de este tipo. Es solamente un comentario. Hasta la próxima y espero que no se enojen los que les gusta la energía infinita. Yo también voy a tratar algún día de generar energía infinita, pero es imposible. Mi cabeza, mi teoría, mi forma de tener los pies sobre el suelo me dice que ahora no. Hasta la próxima y un abrazo.